el desarrollo del carácter de Jesús en la vida de nosotros. El saber que no solamente confesamos a Jesús, sino vamos a entrar dentro de lo que es el proceso para nosotros poder experimentar ese amor principalmente de Dios hacia nosotros y todo aquello que Dios nos ha otorgado juntamente con Jesús. Fíjese, vamos a decir primero qué es el carácter. Muchas personas confunden o confundíamos, porque yo también me llegó a pasar, de confundir el carácter con la actitud de una persona, con la manera de una persona responder, cuando una persona decimos que tiene un mal carácter o que tiene mucho carácter cuando la persona es agresiva o es una persona de mal genio, bueno, pero eso en nada tiene que ver ese carácter, el carácter con esto. Esto más que todo está relacionado con lo que es el temperamento. Cuando nosotros tenemos un temperamento colérico, un temperamento flemático, que son los 4 tipos de temperamento, pero no vamos a ahondar mucho en esto, pero el temperamento tiene que ver con esas actitudes en nosotros que son innatas, nacimos con ellas. Nosotros nacimos, todos los seres humanos hemos nacido con un temperamento determinado, generalmente genético. Pero, ¿qué podemos decir del carácter? El carácter, más que todo, son actitudes que nosotros vamos teniendo, que nos vamos formando a través desde nuestra primera etapa de nuestra vida, desde el inicio de la infancia. Nosotros vamos adquiriendo carácter, puede ser por nuestra familia, puede ser en el colegio donde hayamos estudiado, puede ser el entorno del sitio, el lugar donde nos hayamos criado, las personas donde nos hayamos normalmente codeado. Allí se va formando el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter tiene que ver con madurez. Eso sí tiene que ver el carácter con madurez. Entonces, fíjense, el carácter de un individuo es el conjunto de sus reacciones y comportamientos ante situaciones externas. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones externas? Entonces, fíjense, como vamos desarrollando el carácter de los niños, cuando vamos desarrollando carácter desde niños, conforme a nuestro temperamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el temperamento nuestro se va, de alguna manera, se va ajustando con el carácter de lo que vayamos viviendo. Pero cuando lo formamos de manera continua y vamos ahí avanzando, entonces eso le llamamos madurez. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de formar el carácter de Cristo, es algo totalmente distinto a cuando nosotros formamos un carácter, cuando nos formamos, por ejemplo, trabajamos en una empresa y nos metemos a hacer un curso, nos ponemos a aprender inglés o nos ponemos a cualquier cosa que nos demande la empresa, entonces nos estamos formando, ¿verdad? Estamos formando un carácter conforme a esto. Cuando nosotros queremos practicar el ciclismo, por ejemplo, nos formamos, hacemos mucho deporte, comemos un tipo de comida diferente a lo que estamos acostumbrados a comer, hacemos un hábito. ¿Para qué? Para formar un carácter conforme a lo que es el deporte que queremos desempeñar. Entonces siempre todo tiene que ver con una constancia, con una disciplina y con una formación. Por eso le llamamos también madurez conforme a lo que vamos a hacer. Pero hoy venimos a hablar de lo que es el carácter de Cristo, que todo cristiano, toda persona que confiesa a Cristo debe formar un carácter conforme al conforme al carácter de Jesús, llegar a la estatura del varón perfecto. Porque Jesús no vino solamente a entregar su vida por el pecado de nosotros nada más. Eso fue una obra maravillosa. Y gloria a Dios y todos los días del mundo le daremos gracias por esa obra maravillosa de Jesús, porque eso nos hizo hacer nosotros hijos de Dios y poder tener acceso al trono de la gracia. Pero él, además de eso, él vino también a ser ejemplo de lo que podemos ser nosotros para agradar al corazón de Dios, para nosotros poder tener y experimentar todo lo que Dios puede darnos. Ahora yo, por ejemplo, les haría una pregunta a los que están aquí, los que tienen hijos. ¿Ustedes serían capaces, por ejemplo, en la noche no, yo voy a decir la noche de Navidad, vamos a ponerle un cumpleaños, ¿ustedes serían capaces de regalarle a un hijo suyo un carro, bueno, vamos a tenerlo ahí, vamos a ir poco a poco enseñándole a manejar? ¿Ustedes serían capaces de regalarle a un hijo pequeño que no pase de la edad correspondiente para manejar? ¿Ustedes serían capaces de regalarle un carro para cuando aprenda? Yo creo que podemos. No está yo creo, preparado. yo creo que no, ¿verdad? Y sí, quizás le podríamos regalar una bicicleta, porque está acorde con lo que él hasta el momento se ha formado. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros deseamos
que sabemos que muchos decimos Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios nos bendice, Dios tienes un llamado, tienes un propósito. Y entonces muchos dicen, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? Pero yo quiero saber cuál es mi propósito, yo quiero saber cuál es mi llamado, yo quiero saber dónde Dios puede, en qué área de mi vida puede bendecirme. Obviamente eso está relacionado con lo que es los dones y tus talentos, por supuesto. Pero para nosotros activar dones y talentos y para ponerlo, encauzarlo dentro de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida, es necesario que nosotros formemos el carácter de Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros cuando nos estamos iniciando en Cristo que no tenemos un carácter formado o que tenemos un carácter muy, pero muy débil? No podemos dar cuenta cuando llegan a nuestras vidas, en nuestro entorno, ofensas. O cuando llegan, por ejemplo, críticas, o cuando llega, por ejemplo, alguien te quiere hacer corregir en alguna área, en alguna palabra, quizás algo que estés haciendo o lo que sea. ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? Entonces, no vengo a querer juzgar en ningún momento porque por todas esas situaciones las he pasado y aún las seguimos pasando porque estamos en un proceso de desarrollo, de madurez todos, porque el conocimiento de Dios lo sabemos que es infinito, es eterno. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros no conocíamos a Dios, o aún conociéndolo, pero estamos en cierta etapa de inmadurez, nosotros, alguien nos viene a ofender, nosotros cómo determinamos, por ejemplo, la ofensa la vamos a determinar como algo que quiere herir o algo que alguien dice con el único propósito de herirnos, de hacernos sentir mal o de robar nuestra paz, por ejemplo, sacarnos de lo que es la paz. Entonces, cuando nosotros tenemos un carácter, hemos subido en el carácter, podemos determinar que eso no, ya va, esa ofensa no es para mí. O sea, eso, tú tienes que entender que tú tienes una identidad de hijo, que Dios no creó un estúpido, como te quieran decir, o no, Dios no creó un idiota o cualquier otra palabra que nos quieran hacer ofender cualquier tipo de situaciones. Entonces nosotros podemos ahí empezar a desarrollar la identidad de hijo, de saber quiénes somos. Cuando nosotros a través de conocer a Jesús por los evangelios y a través de la oración, a través del congregarnos, muy importante. Para mí eso fue una herramienta súper importante, lo que es congregarme. Que cuando nosotros escuchamos una prédica, cuando nosotros vemos los caracteres de tantos profetas, de tantos personajes de la Biblia que tuvieron un carácter demasiado débil o no tenían carácter formado para nada en cuanto a Jesús, vimos cómo ellos fueron creando, formando su carácter y después lo que logró Dios hacer en la vida de ellos y lo que le entregó posteriormente. Entonces nos damos cuenta que la ofensa no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que la ofensa alguien decidió echarla y nosotros simplemente no la tomamos porque no nos pertenece. Pero en lo que la tomamos y la alojamos en nuestro corazón, sale de allí. Esta persona me hirió porque siempre yo no sirvo, yo no hago, y sea como sea, causa un daño en nuestro corazón. Y ese daño que causó la ofensa no nos deja avanzar, no nos deja crecer. ¿Por qué? Porque nos ponen dos posiciones, una de víctima y la otra con ganas de querernos nosotros como defender ante esa ofensa. Y sabemos que la verdad que hay en nosotros, la verdad que Dios nos ha entregado a nosotros, no necesita defensa. Nosotros tenemos la verdad que opera en nuestras vidas y tenemos el maravilloso Espíritu Santo de Dios que siempre, siempre nos va a defender en cuanto a cualquier situación, en cuanto a cualquier injusticia. Siempre nos va a defender, siempre nos va a dar. Entonces eso, el tú saber que siempre hay alguien que sale por ti, que siempre hay alguien que defiende tu verdad, la verdad que Dios ha establecido en su palabra, entonces eso te va a dar a ti tranquilidad, te va a dar paz y te va a dar seguridad de que la verdad no necesita defensa. Saber quién eres, no necesitas tú demostrarle a nadie quién eres. Tú con tener la esencia, que poco a poco vayas avanzando en el carácter de Cristo, de esa manera nosotros vamos a ser más que victoriosos. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que cuando venga la ofensa, ir poco a poco desarrollando eso. No es que mañana me van a ofender. Yo digo, no puedo porque yo soy hija de Dios. No, tenemos que saber de dónde viene la ofensa, de parte de quién viene la ofensa, ¿sabes? Entonces, aún la ofensa venga también de una persona cristiana, que ciertamente puede ser que esa persona aún esté inmadura, ¿verdad? Aún así, nosotros tenemos que saber que la ofensa nada tiene que ver con nosotros, absolutamente nada. Nadie le da autoridad, Dios no le da autoridad a nadie para que venga a ofender o a lastimar a un hijo de Dios.
Entonces, no solamente en la ofensa, sino en la manera como actuamos ante cualquier situación. Si alguien te va a pedir cuenta, hay personas que actúan de una manera, no, pero ¿por qué? O sea, yo no te tengo, no, yo soy así, no, yo no soy así, no, ¿qué te pasa? No, esa es mi manera. Se buscan maneras también de auto, como van como a la defensiva, sabiendo que siempre cuando te piden cuenta, eso más bien te autoprotege. Eso habla muy bien de ti, forma muy bien, habla muy bien, una muy buena imagen de ti. Y aún no estando cuenta, tú también puedes encauzar a hacer las cosas correctas cuando en el momento que te pidan cuenta. Porque cuando supuestamente crees tú que confías mucho en ti, entonces tú te pones en un estado de comodidad y eso lamentablemente te lleva a un caos, que ni tú mismo puedes entender o qué puedes hacer para tú rendir cuentas de una manera correcta. Entonces, continuamos en lo que es la manera como nosotros lamentablemente podemos demostrar que tenemos un carácter débil cuando la persona de carácter, de poco carácter, o una persona que no haya formado su carácter también, se ofende fácilmente. No porque la persona te ofenda, sino porque algo que alguien diga que ni siquiera tenía que ver contigo, o que alguien hable y diga, bueno, esto me lo dijo por mí, seguramente lo dijo por mí, no estoy segura que lo dijo por mí. Inmediatamente ya no te ofenden a ti, sino que tú te encargas de como de atrapar todas las ofensas que hayan a tu alrededor, que hayan en tu entorno. Incluso hasta en una canción, una persona escucha una canción, ¿por qué pusiste esa canción? ¿Lo hiciste por mí? Ah, seguramente lo dijiste por mí. Entonces son personas que fácilmente siempre se van a ofender en el entorno por lo que digan o por lo que hagan. Eso es una persona con un carácter aún no formado. Eh, y el otro, bueno, que no es el último, pero es el último de nosotros aquí, pero no es el último. Es muchísimas maneras de nosotros ver a una persona que no tenga un carácter formado, es influenciado por el yo. Siempre va a buscar su razonamiento, siempre va a querer poner por delante de él su manera de actuar, su manera de ver, su manera de entender las cosas. Van a siempre enfocar toda la situación conforme al carácter que han traído antes de conocer a Cristo, con el carácter que han aprendido en el colegio, con la familia, con el entorno. Entonces siempre van a querer poner su yo, sin aplicar la palabra de Dios, que es donde está la verdad absoluta y lo correcto de todas las cosas. Entonces, esas son las maneras, una de las cuantas maneras de saber cuando una persona no tiene el carácter formado. Pero cuando conocemos que tenemos un carácter formado, vamos a tener identidad de hijo, vamos a saber por qué son las cosas, por qué las cosas funcionan de alguna manera que no son favorables para nosotros, vamos a tener la confianza y la seguridad que aunque pasen situaciones en nuestras vidas, aunque pasen aflicciones en nuestras vidas, nosotros vamos a saber y entender que Dios está detrás de todo esto. La palabra de Dios dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito por el cual fuimos llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos teniendo una madurez, cuando estamos siendo formados en el carácter de Cristo, vamos a saber que siempre las cosas, buenas o malas, van a servir para el bien para el bien nuestro, para el cumplimiento de nuestro propósito. Porque muchas veces cosas que no nos gustan, o lamentablemente cosas que nosotros aparentemente no vemos buenas, son cosas que es necesario que sucedan para encauzarnos al lugar correcto. Porque si estamos allí, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado cuando van en una autopista y se equivocan un cruce, wow, me equivoqué. Y entonces tienen que avanzar y avanzar y avanzar y avanzar para poder agarrar el próximo retorno. Y tú dices, Dios mío, madre mía, mira todo lo que tuve que rodar para poder conseguir el próximo retorno. Así mismo sucede cuando hay cosas que pasan en nuestra vida que no la vemos tan buenas, perdón, y lamentablemente tienen que suceder para poder encauzarnos al camino correcto. Porque lamentablemente nosotros agarramos un atajo, hicimos cosas en nuestras fuerzas, en nuestra carne, y Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Padre, nuestro guía, siempre está a la disposición de encauzarnos nuevamente a donde realmente tiene que ser. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que a través de su palabra, a través de los líderes, a través de los pastores, a través de llenarnos con adoración de labios, con alabanza. No estoy hablando de canciones, estoy hablando de adorar, reconocer quién es Dios en nuestra vida. Nosotros podemos ir formándonos, Dios puede formar nuestro carácter, pero con la disposición y la disponibilidad de nosotros. Nosotros tenemos que rendirnos ante Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te confesé y yo quiero
formar el carácter de Jesús en mi vida. Si yo me inscribo en una universidad para estudiar medicina, yo quiero llegar a ser un buen médico. Yo con la inscripción no voy a ser médico, no voy a tener la posibilidad de operar a ninguna persona, no voy a poder recetar a una persona ninguna medicina, porque apenas me estoy inscribiendo, apenas estoy confesando a Cristo, yo no puedo, en el momento que confese a Cristo, hacer grandes cosas, no puedo poseer aquella herencia maravillosa que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meternos dentro del proceso, avanzar, crecer, madurar, llegar a la altura del varón perfecto, llegar a la altura de lo que es Jesús en nuestras vidas. El modelo perfecto es Jesús. El modelo perfecto es Jesús y lo encontramos su vida, todo lo que Dios hizo, todo lo que Jesús hizo en los evangelios. En el libro de Juan básicamente me encanta, pero en los 4 evangelios está lo que es la vida de Jesús. Cuando, ahora mismo no recuerdo en qué cita está, pero cuando Jesús tenía 12 años, él se le perdió a su mamá y a su papá. Y la mamá y el papá estaban desesperados buscando a Jesús por todas partes y buscaban por aquí, buscan por allá y no lo consiguen. Y en el momento que lo consiguen, dice, Jesús, ¿por qué hiciste eso? Estábamos desesperados, te estábamos buscando en todas partes, estábamos angustiados. Y ellos dicen, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te angustias? Si en la obra de mi padre, en las cosas de mi padre, me es, me es, me es indispensable, me es necesario estar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ya Jesús desde temprana edad, ya Jesús estaba formando su carácter. Ya Jesús estaba en las cosas de Dios, en las cosas de papá, estaba instruyéndose, estaba llenándose, estaba impartiendo en las cosas del Señor. Y así de esa manera Jesús pudo lograr a llegar al carácter perfecto, al carácter que Dios, porque Él por sobre todas las cosas fue 100% obediente, al carácter que Dios le estaba demandando. Y entonces ese es el carácter que nosotros podemos lograr a llegar. Puede ser, Dios no trabaja con tiempo. Puede que yo consiga un carácter, pueda llegar a formar mi carácter, pueda ser una persona madura en Cristo a los 2 meses, a los 3 meses de haber recibido a Cristo, a los 2 años, a los 5 años. Eso no, mira, Dios no trabaja con tiempo. Dios es un Dios espiritual. Dios obra a través de la búsqueda, a través de la entrega. En el medio de la entrega, de la búsqueda, de que tú en la mañana, cuando lo primero que hagas en la mañana, wow, Señor, gracias por este día, Señor, usa mis manos, usa mi boca, Señor, úsame, Padre Santo, porque yo quiero ser de bendición para mucha gente a través de ti. Y entonces, en el momento que tú le dices a Dios que te use para tú poder ser bendición a otras personas, Dios te va a impregnar de su amor, Dios te va a impregnar de su esencia. Y cuando Dios te impregna de esa esencia, tú no vas a tener otra opción sino amar a las personas, amarlos y saber cuando llega una ofensa, por ejemplo, tú vas a entender que esa persona, más bien vas a sentir compasión por esa persona, vas a entender que esa persona no es que esa persona es mala o que esa persona quiso hacerlo, no. Cuando tú eres maduro, tú vas a entender que esa persona necesita crecer, esa persona necesita madurar, que esa persona, tú empiezas a sentir compasión por ella y entender que no es con sangre ni carne, sino con todo aquello que esté operando, todo aquello espiritual que opera en las personas. Porque el enemigo siempre busca instrumentos para querer dañar o perjudicar o lastimar a un hijo de Dios. Pero cuando nosotros somos maduros, entendemos que esas personas no son malas en sí mismas, sino que son personas que en ellos está operando espíritus de maldad para lastimarnos a nosotros. Entonces ya no vas a ver a esa persona como que te está atacando, sino tú vas a sentir compasión por esa persona. Entonces yo les quiero decir, mis hermanos, con esto, que cuando nosotros empezamos a desarrollar ese carácter hermoso, ese carácter perfecto en el área en el área espiritual de nuestra vida, entonces les traigo una maravillosa noticia. Eso maravilloso, eso hermoso que Dios va haciendo en nosotros, en el carácter de cada persona, conforme a su temperamento, porque el temperamento va a ser moldado con el carácter, que aquel carácter colérico que personas usaban conforme al carácter, el temperamento colérico que actuaban conforme al mal carácter que ellos habían desarrollado, entonces ese temperamento, como ejemplo que le estoy poniendo colérico, se va a formar con el carácter de Cristo y entonces ese temperamento colérico va a actuar a sí mismo como es colérico, pero para la bendición y para glorificar a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el formar el carácter, mis hermanos, y tómense esto muy en serio, yo creo que es el primer paso que todo hijo de Dios debe dar, el desear formar el carácter de Cristo. Llénense de esta palabra,
que me gustaría que esta palabra hubiese sido formando el carácter 1, formando el carácter 2, formando el carácter 3 durante 3, 4 semanas, porque es bastante amplio y es bastante, de verdad, edificante. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que cuando nosotros decidimos formar el carácter de Jesús en nuestras vidas, cuando empezamos, decidimos entrar dentro del proceso de lo que es formar el carácter de Cristo y llegar a la altura del varón perfecto, nosotros no solamente Dios nos va a darnos o a hacernos responsables de grandes cosas, de sanidad a las personas, nos va a dar la capacidad de ministerio, nos va a dar autoridad, nos va a dar cosas, pero en medio, en el momento de la madurez, en la medida que nosotros vayamos madurando. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos da, si Dios sana a una persona a través de nuestras manos, que lo puede hacer, no digo que no, pero cuando Dios sana a una persona a través de otra persona con un carácter inmaduro, ¿sabe qué puede suceder? Que la persona se gloria, que la persona no glorifica a Dios, que la persona se enorgullece, que la persona dice, esa persona yo la sané, esa persona yo le puse manos y la sané. Cuando Dios le entrega un ministerio a unas personas que no están maduras, ¿sabe qué ocurre? Ese ministerio lamentablemente no prevalece. No prevalece porque lo voy a estar llevando con mi fuerza, lo voy a estar llevando con mi razonamiento humano, lo voy a estar llevando de manera carnal. Entonces Dios no puede respaldar nada que venga de nosotros, porque somos seres finitos, somos seres con mucha capacidad de cometer errores, pero cuando es Él en nosotros, cosas grandes y maravillosas suceden. Entonces, les voy a hablar, por ejemplo, un resultado de lo que es tener un carácter formado, uno de los resultados. Yo digo que es el más fácil de ver y es lo que más disfrutamos nosotros y lo que, bueno, la palabra dice, por los frutos los conoceré. ¿Cómo conocer a un hijo de Dios? Cuando esa persona aflora su fruto, cuando esa persona tiene paz, cuando esa persona primeramente amor, porque el amor es la esencia de Dios. Cuando esa persona posee amor en su vida y a través de ese amor puede esa persona desarrollar, tener gozo ante las situaciones, porque en la vida siempre van a haber aflicciones, mis hermanos. En la vida siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber situaciones, siempre van a existir malas noticias, siempre van a haber diagnósticos. Pero ¿qué sucede? Que la diferencia entre uno y el otro, una persona de carácter formado y una persona sin carácter, es que la persona que tiene un carácter formado, aún en medio de esa aflicción, ellos van a saber en quién confiar, ellos van a saber a quién buscar, ellos van a saber qué declarar con su boca, ellos van a saber qué actitud tomar ante esa situación. Mientras que una persona que no tiene carácter, ante una situación, una mala noticia, un diagnóstico, una aflicción, esa persona se va a derrumbar. Esa persona, su fe se va a debilitar, esa persona se va a derrumbar, va a llorar, incluso se puede hasta apartar de Dios. Por eso es que Dios nos demanda formación de carácter, mis hermanos. Esta es una herramienta súper importante, súper valiosa. Cuando tenemos un carácter formado, como les venía diciendo, que cuando nosotros tenemos ese amor que es Dios, mejor dicho, voy a cambiar esta palabra, cuando nosotros tenemos a Dios y su esencia principal, que es amor, Él nos va a llenar, nos va a empapar de su amor. Y por ende, vamos a empezar a tener gozo ante las situaciones, vamos a tener paz en medio de cosas que cualquiera se pone las manos en la cabeza, nosotros vamos a tener paz, que mismo nosotros no la vamos a entender, porque la palabra dice, la paz que sobrepasa entendimiento, es la paz de Dios. Nosotros vamos a tener una paz que yo voy a decir, ya va, ¿qué me pasa? Que tengo tanta paz y esto no tiene que ver con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando, con lo que mis ojos están viendo, pero es la paz de Dios porque es el fruto del amor, es el resultado de Dios en tu vida, es el resultado de tener un carácter formado. Vas a empezar a tener paciencia, que muchos de nosotros no tenemos, que vemos a veces cosas y queremos ya. O sea, nos cuesta esperar en el tiempo de Dios. Nos cuesta que cuando Dios nos da una palabra, la quiero ya, la quiero de inmediato. Quiero esa palabra, pero para llegar. Y lamentablemente no podemos nosotros disfrutar, pero cuando tenemos el carácter formado podemos tener y disfrutar de esa paciencia, esperar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, y lo sabemos que el tiempo de Dios es el correcto, ¿verdad? El perfecto. Vamos a tener benignidad, vamos a tener bondad, ser bueno con todos los que están en nuestro entorno. Vamos a hacer cosas que nosotros en nuestra naturaleza decíamos, Dios mío, ¿pero qué he hecho? Pero lo hice, no fuiste tú. Fue esa fuerza maravillosa, ese amor inmenso que hay en ti.
eso que tú has querido desarrollar en ti, que no solamente lo confesaste, sino que también lo desarrollaste para que así como el aceite impregna cualquier cosa, tú agarras una pequeñita gota de aceite y cuando te das cuenta tienes toda la mano grasosa porque el aceite impregna. Así hace Dios en nuestras vidas cuando nosotros deseamos formar el carácter de Él en nuestra vida. Tenemos esa mansedumbre, vamos a desarrollar esa mansedumbre, esa tranquilidad, esa paz, esa templanza, y vamos a ser vistos y reconocidos por el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y cada día vamos a formar no solamente nuestro carácter, sino que vamos a tener la capacidad de formar el carácter de otras personas, el carácter de aquellos que nos siguen. ¿Por qué? Porque vamos a poder verlos con compasión. Vamos a poder entender que no es contra sangre ni carne, no es contra la persona, es contra todo aquello que opera en ellos y decidir y impartirle deseo y necesidad de desarrollar el carácter. Otra cosa que, bueno, ya lo podrán buscar ustedes mismos en la Biblia y se los recomiendo porque fue algo que de verdad a mí particularmente tocó mi vida y me ayudó muchísimo en mis inicios con el Señor. Son las bienaventuranzas, que están en Mateo, creo que está en Mateo 5, desde el 1, creo que está en Mateo 5, no estoy, sí, Mateo 5, está las bienaventuranzas. Y allí, en las bienaventuranzas, también reflejamos lo que es el carácter de Jesús en nuestras vidas. En las bienaventuranzas dice, bienaventurado, ya perdonamos, hoy no lo sé dónde. Las bienaventuranzas del Señor en Mateo 5 dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu. No estamos hablando de que sean pobres de espíritu, que sean, que haya pobreza, que tengan un espíritu. No, pobres de espíritu es aquella persona que tiene el espíritu de nosotros, el espíritu carnal, el espíritu natural, es mínimo en comparación al espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el que gobierna nuestras vidas, es una persona bondadosa, una persona buena. Está bienaventurado a los mansos, a los tranquilos, a los que son apacibles. Bienaventurado a los que lloran a causa de las cosas del Señor. O sea, cuando una persona está sufriendo, está pasando por una situación, una persona que está pasando hambre, una persona y tú lloras por esa persona será bienaventurado, es bienaventurado, y esa persona recibirá consolación, recibirá consuelo. ¿Por qué? Porque lo que al otro le pasa, yo lo siento. Yo padezco de esa situación. Si hay una necesidad, yo no tengo lástima, porque lástima es aquello que siente, pero no hace. Pero tengo compasión, siento y hago. Si trato de cambiar la situación, el dolor, el sufrimiento de esa persona por un consuelo, por una paz. Mire, mis hermanos, hasta con escucharlo, solo con escucharlo, darle todo el tiempo que ellos deseen que tú los escuches, mira, eso llena el corazón de una persona. Entonces, en las bienaventuranzas, que no nos podemos meter allí de lleno, pero me encantaría, está todo lo que es ya un carácter formado. Es lo que está, ustedes lo pueden leer en Mateo 5, las bienaventuranzas del Señor, pero la pueden ver incluso en varias versiones, que tienen un fácil, por ejemplo en el NBI, que me encanta mucho, tiene más fácil entendimiento de lo que son las bienaventuranzas. Y bienaventurado significa alguien completamente lleno, alguien con la plenitud de Dios en nuestra vida. Entonces, para finalizar, para darle paso a mi hermano Jonathan, que tiene unos mensajes que decirle, yo les insto, mis hermanos, a que puedan atesorar esta herramienta, como dijo la canción al inicio. El amar no es nada más una palabra, no es un pretexto, el amar es una entrega. Y pueden ustedes tomar estas herramientas que les hemos dado. La semana pasada les hablamos de lo que es el desánimo, y esta semana le estamos hablando de lo que es la formación de carácter, que esta enseñanza es bastante compleja. Y bueno, aquí está mi teléfono, cuando ustedes quieran saber algo más allá de esto, yo les podré con toda entrega, les podré ayudar en esto, y la hora que quieran, el día que quieran, estaré a su disposición. Pero puedan ustedes tomar esta herramienta y tomarla para su vida, para su crecimiento espiritual, y la verdad que jamás van a poder olvidar el momento que iniciaron y decidieron en el momento que decidieron desearle al Señor que desarrollara el carácter en sus vidas. Entréguense, determinen hacerlo,
Dígale, papá, aquí está mi temperamento, aquí está mi carácter, yo quiero desarrollarlo. Yo quiero desaprender para aprender en ti, para aprender hacia ti. Bueno, los dejo para que mi hermano Jonathan culmine